jornada de nuestro tercer Congreso en Actualización de Ginecología y Obstetricia. Y vamos a dar inicio con una charla que se titula Control Prenatal, a cargo del doctor Daniel Serna Botero. Daniel Serna Botero, egresado de aquí de nuestra universidad como médico general, ginecólogo y obstetra de la Universidad del CES de Medellín y docente de nuestra universidad. Bienvenido, doctor Daniel. Bueno, muy buenas tardes. Espero que ya todos estén almorzaditos y se hayan tomado el cafecito. Estamos en la hora donde empieza la marea alcalina y ya como a dar un poquito de sueñito. Vamos a intentar hacer este tema que a veces es un poquito largo y tiene muchas cositas que a veces se le pueden pasar a uno. ¿Cómo logra uno enfocar el tema de una manera un poco práctica y hacer que se pueda hacer el mejor control prenatal posible? Debo darle las gracias. Yo soy docente tanto en la Universidad von Humboldt como en la Universidad del Quindío, y los estudiantes Sebastián Merchán y Simón Garay me acompañaron en la búsqueda de la información, en la presentación, así que muchas gracias para ellos, que ellos también tienen parte del contenido de lo que vamos a tratar acá. Lo primero es, el control prenatal va a depender del lugar donde estemos. Vamos a encontrar todas las estrategias de promoción y de prevención en la embarazada para yo intentar detectar el riesgo que pueda tener esa paciente. Solamente el hecho de que una paciente esté en embarazo va a aumentar un poco el riesgo de que pueda morir. ¿Sí? Eso hace fundamental el control prenatal. Conforme exista el control prenatal, vamos a intentar por lo menos estratificar las patologías, y si hay algo que pone en peligro la vida, ¿sí?, de tener embarazo. Yo siempre les he dicho, el obstetra es como un apagaincendios. Uno solamente está vigilando el trabajo, vigilando el embarazo. Apareció una preeclampsia severa, se acaba. Apareció una patología grave, se acaba. Llevo hipertensión, la puedo llevar hasta la 37, aumentan los riesgos a partir de ahí, se acaba el embarazo. O sea, yo siempre estoy intentando que la paciente esté estable mientras se sigue cocinando el bebé, por decirlo así, y se acaba el embarazo y queda seguro para todos dos. Aquí en Colombia, evidentemente, tenemos la guía del ministerio, que está del 2018, está toda la parte de promoción y prevención de toda la atención en salud, y ahí está toda la parte de lactancia, puerperio y el control prenatal, que es lo que nos atañe a nosotros. Esto es lo mínimo que yo debería hacer, lo mínimo o sea, es un control para las pacientes de bajo riesgo. Para las pacientes que son de alto riesgo va a depender propiamente de los hallazgos clínicos que tenga, de por qué la metan en el alto riesgo obstétrico, y en función de ello le va a trazar. Entonces, todo lo que vamos a ver acá es el control prenatal de una paciente de bajo riesgo que técnicamente tiene todo, pues que llega al control sin comorbilidades. Esto es importante porque realmente esto tiene un impacto. Sí, las pacientes que hacen un adecuado control prenatal se relaciona con disminución de la mortalidad. O sea que en sentido inverso, el no hacer controles, fuera de que el embarazo me va a aumentar un poco el riesgo, ¿sí?, en la ausencia de los controles, prácticamente todas las patologías y las cosas que pueden ocurrir por cambios fisiológicos del embarazo o por patologías que puedan aparecer a lo largo de la gestación, no voy a poder estratificarlas. Y eso va a tener un riesgo tanto para la mamá como para el bebé, evidentemente. ¿Cuántos son? La razón de morbilidad materna en Colombia en el año 2022 era de 46. Esto es una razón que se mide por cada 100.000 nacidos vivos, y esto son medidores de desarrollo. Conforme haya más morbilidad, va a decir que somos un país subdesarrollados. A lo largo, desde el 2022, 23 y hasta el 25, la razón de morbilidad materna ha venido disminuyendo de 46, 44, 44, 41. O sea que sí hay que tener, todavía se espera para el año, la meta es que para el año 2031 podamos tener esa razón por lo menos en 32. Es el objetivo, y de eso va a depender que hagamos un buen control y podamos estratificar bien a todas las pacientes. Hay diferencias notorias, es mucho mayor en la población rural, en la población afro e indígena. Lo que escuchamos esta mañana, alrededor de 15 muertes maternas en La Guajira. Eso no es igual que al interior. A medida que se va alejando del casco urbano, a medida que se van alejando del casco urbano, pues el acceso a la salud va a ser más limitado. Nosotros tenemos violencia, algunas zonas son más inhóspitas, vías entre otras. Sin embargo, el Quindío es un departamento donde el municipio más lejano
se llega en 1 hora, en ambulancia, vías pavimentadas. O sea, nosotros tenemos otras características propias que pueden hacer que nosotros tengamos un control prenatal y una morbilidad menor. Entonces, lo ideal es que las pacientes arranquen el control prenatal antes de la semana 10. ¿Y cuántos deben tener? Por lo menos hay que explicarle a la paciente en qué va a consistir el control y cómo debe la periodicidad de ellos. Se espera que por lo menos para pacientes nulíparas tengan 10 controles y para pacientes multíparas con 7 controles. ¿Cuánto debe durar un control prenatal? Al ingreso, 30 minutos. Vamos a ver que hay que empezar a abarcar muchas cosas que hay que estratificar, que en la medida de que yo haya hecho una buena historia clínica al inicio, eso me va a permitir que para los controles, que yo no va a tener sino 20 minutos, me alcance el tiempo. Porque son muchas cosas las que hay que evaluar. Si es un ingreso tardío por encima de las 16 semanas, se recomienda que el ingreso sea de 40 minutos. ¿Cada cuánto se deben realizar los controles? Se deben realizar mensual y por encima de la semana 36 ya se deben hacer los controles cada 2 semanas. Lo puede realizar tanto personal de enfermería como el personal médico. Se recomienda que el primer control para estratificar el riesgo de la paciente y los controles por lo menos a partir de la semana 36 sean diligenciados por médico. Los controles que puede hacer enfermería, embarazos de bajo riesgo, ¿sí? Y si en algún momento se llega a detectar algo adicional, será encaminado de inmediato para que la valore el médico respectivo del control. Lo primero que hay que hacer es informar que el derecho, antes de hacer la inscripción, hay que explicar a la paciente que tiene derecho a interrumpir su embarazo. Y eso hace parte de los derechos propios. Arranqué la charla diciendo, cuando una paciente está en embarazo, le aumenta un poquito el riesgo de morirse. La paciente va a gerenciar si quiere correr ese riesgo o no. ¿Sí? Yo siempre les hago la analogía como tirarse de un paracaídas. Hay gente que no se tiraría de un paracaídas. Y si yo decido tirarme, yo sé que tengo un riesgo de morirme. Y así sea bajo, yo lo gerencio. Así yo considere que el riesgo sea alto, sea poquito, pero eso hace parte del derecho en aras de derechos. Yo tengo derecho a la vida y el derecho a la vida mío es un derecho fundamental. Y si le pasa algo a otro porque no le gusta, el otro no se muere, me muero yo. Si me tiro el paracaídas me pasa a mí. Por eso todo el embarazo, ¿qué le pasa al esposo? Nada, se muere la mamá. ¿Qué le pasa al que no le gusta la interrupción? Nada, se muere la mamá. Entonces, como la vida es la de uno, eso es lo que debe primar. Y es un derecho, es sumamente importante que dejen consignado que le ofrecieron, no es si están de acuerdo o no, se le explican sus derechos y que la paciente desea continuarse en gestación o no desea y en función de eso se enrutará. Pero aparece desde el 2018 que es un derecho y es lo primero que se le debe hacer, informarle a la paciente que va a tener eso. Aquí habla de configurarse en las 3 causales, pero pues está la resolución del 051 donde sabemos que a partir de esa resolución, antes de las 24 semanas, técnicamente por solicitud de la paciente. La valoración debe ser integral. Lo primero que yo debo hacer es una adecuada anamnesis, verificar todos los antecedentes ginecológicos, obstétricos, personales, farmacológicos y en función de identificar riesgos biológicos, ahí vamos a encontrar unas escalas que ya las vamos a revisar y verificar si yo encuentro el riesgo para yo poderlo estratificar tempranamente. Y en ese momento yo voy a decir, ¿la paciente es de bajo riesgo o es de alto riesgo? Si es de bajo riesgo, la pueden continuar manejando por medicina general. Si es de alto riesgo, por la razón que encuentren y a estratificar, lo harán valorar por el obstetra. Igualmente, pues la valora el obstetra, pero le va a volver a usted. O sea, uno debe estar en capacidad de ir llevando una continuidad y se va uno apoyando, mirando pues el concepto que se va planteando. De entrada, hay 4 servicios a los que yo debería remitir a la paciente y se van a dar cuenta que en la medida que yo tenga esos servicios se van a empezar a complementar todas las escalas y cómo va a empezar yo a hacer una atención integral de la paciente. O sea, yo los voy a mandar allá para yo tener un apoyo. ¿Sí? Yo puedo empezar a detectar unas cosas, pero también dentro del manejo integral me van a empezar a gerenciar cosas que yo voy a tener ahí. Lo primero es, 1, remitir la psicología. Obviamente el embarazo va a traer una carga, ¿sí? Y la paciente estará en capacidad o no de digerirse todo eso y cómo va a ir pasando toda la etapa del embarazo. Es importante ahí analizar 3 cosas. 1, la escala de Edimburgo, que es una escala tanto para la gestación como para el posparto, que es para depresión. Ahí la escala tiene 10 preguntas. ¿Qué recomiendan? Por lo menos hacer las mismas 2 preguntas cardinales.
durante los últimos 30 días ha estado con estado de ánimo depresivo o averiguar por anedonia. En los últimos 30 días usted ha dejado de percibir satisfacción de las situaciones que en condiciones normales le generaban placer. Eso es para estratificar riesgo de depresión y si encuentran algo por ahí, pues activarán la ruta. Lo siguiente es indagar sobre violencia intrafamiliar durante el último año, si ha sido golpeada, bofeteada, insultos o si la han obligado a tener relaciones sexuales y averiguar por el consumo de sustancias. Al remitir la psicología, todo eso se debe abarcar. Yo como mínimo debería preguntarle eso a la paciente y preguntarle si ha estado deprimida o en los últimos 30 días ha dejado de sentir placer. Uno se demora 5 días para uno colocar en la historia Edimburgo positivo, Edimburgo negativo, o sea, dejar el registro. Difícilmente a veces en el tiempo que se da para uno llenar una cantidad de escalas puede ser más complejo, pero a medida que se vaya haciendo se va a hacer mucho más fácil. Lo siguiente es remitir a la paciente a nutrición y esto es importante establecer sobre todo el índice de masa corporal al ingreso, porque a partir de ese índice de masa corporal yo le voy a establecer cuánto es la ganancia de peso de esa paciente. En términos de normalidad, con un IMC normal la ganancia de peso debe ser de 10 a 13 kilos, o sea que en promedio 1 kilo por mes. Evidentemente si la paciente está por debajo de ese índice de masa corporal va a tener una ganancia mayor y a medida que aumente el índice de masa corporal su ganancia va a ser menor. Esta escala se encuentra fácilmente, se llama la escala de Atalaj y sencillamente es la escala de índice de masa corporal de acuerdo a las semanas. Entonces con eso uno sabe para la embarazada, ¿sí? En esa semana si está bien o está mal y ahí yo hago un seguimiento. Yo puedo identificar, está ganando mucho peso, yo ya le estratifico, bueno, la ha visto nutrición, vuelvo y la remito a nutrición, yo le puedo dar, digamos, ciertas recomendaciones, pero lo ideal es que el manejo sea por el especialista de la dieta. Yo que tengo que estratificar, está subiendo mucho de peso, el riesgo de diabetes, el riesgo del aumento de peso, o sea, es empezar a estratificar, no gana buen peso, empieza uno a pensar riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, riesgo de amenaza de parto pretérmino, entonces uno está pendiente de la altura uterina, está uno pendiente de las ecografías del peso fetal, o sea, la idea es ir siempre un paso adelante. Odontología es importante, ¿por qué? Porque las infecciones periodontales se van a asociar tanto con trastornos hipertensivos como con amenaza de parto pretérmino, entonces que la valoren y le seguirán su manejo respectivo. Y vacunación, lo que se recomienda, colocarle tétano e influenza después de la semana 14 y después de la semana 16 se coloca la tétano con difteria y la tosferina. Esas son las vacunas que están recomendadas en estos momentos dentro de la 3280. Y la valoración psicosocial está la escala de Herrera y Hurtado, esa se debe realizar trimestral y en el momento pues, que se detecta algo, el Servicio de Trabajo Social nos puede ayudar perfectamente con algo. O sea, uno va a ir estratificando muchas cosas, pero a la vez, en la medida que yo la remita, yo estoy haciendo un manejo conjunto. Si a mí se me llega, no sé, a pasar algo, tiene uno, digamos, un apoyo adicional, pero es fundamental cómo yo tengo ciertas cosas que puedo hacer para identificar y irlas enrutando con los servicios adicionales. Entonces ahí le dejo, son siempre 4: psicología, nutrición, odontología y vacunación. Respecto a los laboratorios, hay que buscar la manera de que uno no se le olvide. Es sumamente frecuente que uno hace el control y empieza a mirar y hay algún paraclínico que siempre les va a faltar. Entonces, ¿cómo hace uno como para que no se le pasen? Uno tiene que ser sistemático y rutinario. Si yo leo un electrocardiograma de una manera sistemática, la probabilidad de que a mí se me pasen cosas van a ser mucho menor. Si yo empiezo la onda P, la onda Q, lo primero que me le dice el otro es léame eso en orden. Entonces, en ese orden de ideas, lo básico y lo que no se le niega a nadie, un hemograma y una glucosa. Siguiente. Cuando yo pienso en ETS es que hay que tamizarlas y ahí pienso en las 3 de siempre: VIH, sífilis y hepatitis B. Y adicional voy a pensar en las inmunoglobulinas y cuando yo pienso en las inmunoglobulinas voy a pensar en rubeola y tox. Entonces, dentro de lo básico, hemograma y glucosa, pues propiamente para VIH y para sífilis se solicita una prueba rápida. La prueba rápida es como si fuera una glucometría. ¿Sí? Eso lo que hace es que lo van a tomar y a la salida del control debe tener un reporte ya donde dice o es positivo o es negativo. ¿Qué se recomienda? Que para la prueba rápida treponémica,
Si la paciente se supone que es de bajo riesgo y no tiene antecedente, si no la han tratado, nunca ha tenido contacto y la prueba treponémica le da positiva, uno puede tener ciertos factores que le pueden dar un falso positivo, pero el mensaje debe ser, si la paciente le da la prueba treponémica, o sea que me está indicando que tuvo contacto con el treponema y no ha tenido antecedente de sífilis, yo tengo que asumir que la pueda tener. Eso ha cambiado, digamos, eso cambió la guía respecto, digamos, al tamizaje que se hace en los adultos. Entonces, si le da la prueba treponémica positiva, es preferible tratarla y que no la tenga, que de pronto la tenga y no la traten, por lo que implica tanto en morbilidad neonatal, el riesgo de óbito, si nace, las secuelas que pueda tener, etcétera, etcétera. Antígeno de superficie para hepatitis B y las inmunoglobulinas. En cada trimestre, de estas todas, las únicas que se van a repetir son el hemograma y las pruebas rápidas, en el segundo y en el tercer trimestre. Entonces yo tengo una batería de exámenes, ¿sí? Las que no se le niegan a nadie, las ETS y las inmunoglobulinas, que es rubéola y toxo. Y hay un paraclínico que está, digamos, particular en cada trimestre. El primero es en el primer trimestre el urocultivo. En el segundo trimestre le vamos a hacer la curva de tolerancia a la glucosa entre semanas 24 a 28. Y en el tercer trimestre el cultivo rectovaginal para la semana 35 y 37. Es inconcebible que una paciente diga un trabajo de parto con 10 controles y no tenga un cultivo de estreptococo, que se debe empezar a solicitar desde la semana 35 y uno empieza a ver esas cosas, que sea que de pronto la paciente no se lo realizó, pero no se les olvide pues enviarlo, uno particular, estos de acá, y uno particular en cada trimestre. Si la paciente es RH negativo, pues le tienen que hacer un CUMS indirecto trimestral. ¿Qué ecografías debería tener la paciente? Una en cada trimestre. ¿Y qué es lo que se recomienda? En el primer trimestre la ecografía de tamizaje genético, la misma de translucencia nucal, entre la semana 11 y la 13+6. En ocasiones eso uno lo puede establecer la edad gestacional si uno tiene una FUM confiable. Si la FUM no es confiable, posiblemente yo deba tener otra ecografía antes para poder intentar inferir esto, porque si me salgo de estas semanas, esa ecografía empieza a perder confiabilidad. Entonces esta me va a estratificar riesgo de aneuploidía. La segunda ecografía, que se hace alrededor de la semana 19 a 22 o incluso pues en adelante, lo que va a buscar es el detalle anatómico. Hay que esperar que el bebé tenga cierto tamaño para poder evaluarlo, digamos, en su morfología con mayor confiabilidad. Entonces, bueno, entre estas semanas, y esta ecografía no está propiamente estipulada dentro de la 3280. La ecografía de tercer trimestre, digamos, tiene dentro de la evidencia, no muestra que tenga, digamos, que buenos predictores y que me mejore los desenlaces, pero en muchas la consideran y estoy de acuerdo porque esa me sirve para un control de crecimiento fetal. Yo verificar si ese bebé viene creciendo bien. Vamos a ver ahorita en un rato, cuando veamos la desdistosias, la correlación que hay entre la altura uterina, el peso fetal estimado y cómo puedo yo hacer, digamos, predecir un poco el riesgo de que yo pueda tener una alteración en el momento del parto, pero es lo que, digamos, lo que tenemos a la mano. Adicional, bueno, el RH, el CUMS negativo, si es una zona endémica de malaria, debería yo hacerle una gota gruesa trimestral, y si está en zona endémica de Chagas, debería solicitarle una ELISA para Chagas. Adicional, ¿qué debería yo interpretar y qué debería tener yo como a la mano? Uno, el hemograma, hemoglobina por encima de 11. Acuérdense que las embarazadas tienen cambios dilucionales, por lo cual la hemoglobina no es la misma de la población general. 11 en el primer trimestre, 10.5 en el segundo y 11 en el tercer trimestre. Esos son los valores normales de la hemoglobina. Adicional, obviamente, verificar los leucos, las plaquetas que estén por encima de 150, etc. La curva de tolerancia, 92, 180 y 153. Ahorita hablaron, no van a haber dudas al respecto. El urocultivo, si es negativo, yo puedo continuar rutinariamente. En caso de que el urocultivo sea positivo, hay que tratarlo, tomarle el control, y después de que yo erradique la infección, se le debe hacer un urocultivo mensual a esa paciente. Y lo otro es estratificar el riesgo de toxoplasma. El toxoplasma, nosotros tenemos una alta prevalencia de toxoplasma, sobre todo aquí en el Quindío. Por eso hay que explicarles muy bien toda la prevención de que no van a adquirir la infección.
Si están negativos, recuerden, se solicitan las dos. Si uno tiene una sola, a menos de que tenga una cita preconcepcional y tengan una IgG mayor a 3 meses, yo sé que eso ya es crónico y ya no le va a dar nada. Pero pues la parte de la cita preconcepcional es poca, entonces cuando se estratifican, de ahí en adelante habría que solicitar las dos. Si ambas son negativas, significa que la paciente nunca ha tenido contacto, o sea, no tiene ni crónico ni agudo, o sea, es una paciente sensible y esa es a la que yo le debería solicitar una IgM para toxoplasma mensual. La que está IgG negativa, o sea, a largo plazo no le ha dado y agudo le está dando, o sea, puede tener toxo esa paciente, yo debería realizarle una IgG en 2 semanas. La razón es ¿cuál? Hay que descartar que no sea una IgM natural. Si la paciente adquirió la infección, positivizar la M y debería positivizar la G. Si positiviza la G, yo tengo una sospecha de toxoplasma y debería iniciarle tratamiento. Si la IgG es negativa, son pacientes que pueden manejar esos rangos de IgM bajos y no necesariamente tienen una infección, y eso es lo que se llama una IgM natural. Si tengo una IgG positiva, o sea, ya le dio hace rato técnicamente, y no es aguda, pues esa paciente es inmune, esa paciente yo no le tengo que hacer ningún seguimiento adicional, ya tiene defensas y no va a tener problema. Y la que da positiva a ambas, yo tengo riesgo también de poder tener toxoplasma. Si tiene menos de 16 semanas, hay que solicitarle una IgG de avidez. La IgG de avidez es, digamos que es una analogía como con la hemoglobina glicosilada. Les va a dar un rango del azúcar como ha estado en los últimos 3 meses. Pero esta IgG de avidez me va a dar el rango desde de 16 semanas, o sea, 4 meses. Eso me va a permitir que si la IgG me sale alterada y la paciente tiene menos de 16 semanas, yo sé que en esa época la contrajo. Pero si el examen me da bien, ¿sí? Yo sé que la puedo descartar. Por encima de las 16 semanas, la guía recomienda hacer una IgA. ¿Sí? Hay cierta controversia entre si hacer la IgA o llevar a esa paciente a amniocentesis de una vez. Pero pues dejémosle esa respuesta al perinatólogo, que es el que propiamente la va. Nosotros estamos manejando el embarazo de bajo riesgo. Adicional, ¿qué debería yo evaluar en cada ecografía? En la primera ecografía, que es la ecografía de tamizaje genético, vamos a estratificar el riesgo de aneuploidías y ese debe venir estratificado en un número, ¿sí? El riesgo de que tenga trisomía 21 es de 1 en 300. Eso les está diciendo que adivinen el número que estoy pensando, del 1 al 300. Entonces, por encima de estos, que puede ser un riesgo moderado, yo debería proceder a evaluar con métodos de mayor fiabilidad si una paciente tiene realmente aneuploidía o no. De resto, ustedes van a encontrar números ahí, dice 1 en 15.000, significa que la paciente, el riesgo va a ser 1 entre toda esa población. Nosotros manejamos siempre probabilidades, ¿sí? Y fundamental para calcular la edad gestacional, la ecografía de mayor confiabilidad, cuanto más temprana y cuando se logra medir mucho mejor los polos embrionarios. Por eso la ecografía por debajo de la semana 8 a veces no es tan buena y se considera tomar la ecografía de tamizaje genético. Ahí tengo yo edad gestacional y fundamental estratificarle la fecha probable de parto y explicarle a la paciente bien cómo van a calcular la edad gestacional para que no empiecen como un yo-yo. Es que el médico me dice que tengo unas semanas, el ginecólogo me dice otras y el otro tiene otras, la paciente se va a confundir fácilmente. La detalle anatómico, la anatomía, ¿le encontraron alguna alteración o no le encontraron alguna alteración? Y en la obstétrica más Doppler, evidentemente el nombre lo está diciendo, Doppler. De resto, lo que siempre se le verifica a esas pacientes es la presentación. Si está podálico a la semana 20, pueden haber mucho porcentaje que pueden estar así y se van a lograr, girar. Pero siempre verificar presentación, la ubicación de la placenta, que tenga buen líquido, el peso fetal estimado y el percentil del peso. Porque el número crudo me dice 2100 y yo para esas semanas estará bien o no. Entonces el percentil, mientras el percentil esté entre el 10 y el 90, estamos normales. Por debajo del 10 hay que empezar a estudiarle, por debajo y por encima del 90 eso va a ser un feto grande para la edad gestacional. Y los micronutrientes. Estos son los 3 que recomiendan el ácido fólico, que está relacionado con prevención de defectos del tubo neural, ¿sí? Lo ideal es que se empiece el ácido fólico por lo menos 3 meses antes de embarazarse.
El requerimiento son 0.4 miligramos y las tabletas vienen de 1 miligramo, o sea que perfectamente nos lo va a contener. La guía dice hasta la semana 12. Yo les recomiendo continúelo. ¿Por qué? Pues que el ácido fólico también hace parte de la hematopoiesis y la paciente está haciendo hematopoiesis, está expandiendo sus eritrocitos. O sea, es mejor que se lo deje. Porque la única función no es prevención de defectos del tubo neural. El calcio, la recomendación son 1200 miligramos al día a partir de la semana 13-14, o sea, son 2 tabletas al día. Y el hierro, se recomienda que sean entre 30 y 60 miliequivalentes de hierro. Los contiene una tableta de sulfato ferroso, una tableta puede contener alrededor entre 30 y 45. O sea, no me alcanza, si los requerimientos son de entre 30 y 60, si la paciente tiene un requerimiento, digamos, basal normal, le pudiera alcanzar, pero donde le alcance la paciente a requerir por su hematopoiesis y que sus requerimientos estén por encima de 45, ya no les va a alcanzar. Entonces también hace parte de mirar los factores de riesgo de la paciente, los laboratorios, y evaluar que la paciente no tenga anemia y que no vaya a llegar con anemia al momento del parto. El riesgo tromboembólico es fundamental. ¿Sí? Si ustedes le detectan un riesgo tromboembólico, esta está en la 3280 y debajito están las dosis, eso no tiene pierde. Pero casi que si ustedes tienen un riesgo tromboembólico alto, esa paciente no es de bajo riesgo. Pero es fundamental que ustedes tengan esto a la mano. Porque si les llega de primera vez a las 32 semanas y tiene comorbilidades y no la ha visto el ginecólogo y no la va a ver o algo, ustedes deben estar en capacidad de por lo menos decir esa paciente tiene un riesgo de tromboembolismo leve o moderado y esta paciente necesita una tromboprofilaxis o necesita, etcétera, etcétera. Necesitan profilaxis con ASA las pacientes con riesgo moderado de preeclampsia. 150 miligramos de ASA. Iniciar a partir de la semana 13 hasta la semana 36, en ausencia de contraindicación. Si una paciente sangra, pues habrá que suspenderla y reevaluarle a la semana y estratificar el riesgo, es más la hemorragia, cuál es la causal, le puedo reiniciar el ASA. Y ¿cuándo se recomienda dar el ASA? Por la noche, preferiblemente, ¿por qué? Porque la ciclooxigenasa tiene una mayor actividad nocturna. Y antes de que me olvide, como tipsitos, el calcio y el hierro no los den juntos porque empieza a disminuir la absorción, entonces sepárenlos, ¿sí? Y adicional, el hierro debe estar alejado de las comidas. Recuerden que el hierro se absorbe en un medio ácido, por lo cual si yo lo doy con comidas se va a empezar a limitar la absorción. La recomendación es o 30 minutos antes de una comida principal o 2 horas después que ya se haya vaciado el estómago. ¿Cuál es el problema? Que el hierrito es duro para la tolerancia. La valoración por obstetra recomiendan al inicio, yo estratifico el riesgo, si el riesgo es bajo lo puede continuar el médico general y se va a hacer una valoración adicional entre la semana 28 y 32 y 34 más 6. En la 28 más 32 yo voy a reestratificar el riesgo de esa paciente, si continúa siendo bajo o es alto, ya se está acercando al parto, ya cómo viene la hemoglobina, el crecimiento fetal, ya empieza uno a proyectar otras cosas. ¿Para qué? Para que en la semana 34-36 yo le defina a esa paciente 2 cosas: la vía de parto y la planificación. Y el curso psicoprofiláctico, algunas EPS lo tienen, otras lo han ido bajando. El curso psicoprofiláctico es como el Día del Hombre, más olvidado que un berraco. 1 en primer trimestre, 3 en el segundo trimestre y 3 en el tercer trimestre. ¿Sí? Ahí donde le van a explicar a la paciente, venga, cómo le van a dar las contracciones, cuánto le van a durar, le duran 2 minutos, 3 minutos, vuelven y empieza otra, usted acuérdese que debe oxigenar al bebé, usted va a respirar. Entonces es como usted irse a tirar del paracaídas y uno le explica, le va a dar vértigo, le va a dar todo eso, póngase eso, usted está preparado, eso le va a dar un susto el berraco, pero usted está preparado, usted sabe para dónde va. Pero cuando llega una paciente a un trabajo de parto y no fue al curso psicoprofiláctico, no ha hecho controles, no ha hecho nada, es como que uno se va a tirar del paracaídas y no le digan nada y le dejan así. Va a sentir pánico porque no entiende la situación. Eso es lo importante de un curso psicoprofiláctico, de una dula. Una paciente llega empoderada porque conoce todo, o sea, ¿le va a doler? Sí, pero sabe cómo gerenciarlo, sabe qué puede hacer cuando le duela, sabe por qué le duele. Y como lo entiende, dice, tengo que respirar. La que no lo entiende dice, me voy a morir. Y sí, o hágame cesárea.
¿Sí? Entonces, si no son capaces de darle una explicación coherente a lo que están sintiendo, lo único que van a hacer es optar como funciona el ser humano en instinto de supervivencia. Corra, hágame lo que sea. Le hago una cesárea, doctor, hágame lo que sea. O sea, uno con susto solamente va a querer quitar la noxa, no va a pensar uno muy racionalmente. En resumen, a usted les llega una paciente, de entrada remita a la psicología, nutrición, odontología y a vacunación. Los laboratorios los van a tener todos, sí, lo mínimo, un hemograma y una glucosa que no le niega a nadie, las 3 ETS e inmunoglobulinas, con eso le piden rubelo y toxo. Y uno particular de cada trimestre, urocultivo en el primero, curva de tolerancia en el segundo y en el tercero el cultivo de estreptococo. Si una paciente ingresa tardíamente, habrá que hacerle todo lo que le correspondía hacer hasta ese control prenatal. Lo que deben reportar de cada una de las ecografías, los micronutrientes, fundamental, llenen bien el carnet. El carnet es uno se demora 20 segundos llenando esa vaina. El primer control habrá que llenar, rotular todo esto, pero usted no tiene que llenar otra vez todos los datos de identificación en los controles. Solamente llenar un rengloncito que le dice ponga la fecha, la altura uterina, la presión, la fetocardia, si tiene edemas y ya. No lo llenen con, se remite a nutrición, se diligencia no sé qué, no, pongan los datos puntuales, cuánto le dio la hemoglobina, cuánto le dio el estreptococo, la parte de se remite, se manda no sé dónde, déjenle eso en la historia clínica, eso es importante para que lo enruten, pero no llenen de cosas el carnet que no son como afín y las que sí necesita uno no aparecen, entonces termina uno botando mucha corriente en otras y es muy puntual pues lo que le informa el carnet. Y muchas gracias.